Perfecto, pues vamos a empezar, hermanos, el estudio del día de hoy. Y yo creo que todos estamos de acuerdo que la vida cristiana es difícil, ¿no es cierto? Más por nuestro pecado. Es difícil obedecer la palabra de Dios. Y a veces, hermanos, llega el desánimo por no obedecer, llega las luchas que nos inundan, ¿no es cierto? Llegan las pruebas que tocan nuestros corazones y hay dudas a causa del pecado. Y eso, hermanos, me lleva a hacer una pregunta, la cual ¿es posible ser un creyente incrédulo? ¿Es posible ser un creyente incrédulo? ¿Es posible eso? Fíjense, hermanos, en términos de salvación, no es posible. ¿Por qué? Porque sabemos que una vez que eres salvo, siempre lo serás, ¿no es cierto? Vean lo que dice Romanos 8:1, un versículo, hermanos, que muchos de nosotros quizás conozcamos y lo hemos tocado varias veces. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, vean, Romanos capítulo 8, versículo 1, dice la palabra de Dios, Pablo hablando y diciendo, ahora pues, escucha, ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vean, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, como no hay ninguna condenación para los que creen en Cristo y los que caminan en Cristo y los que andan en el Espíritu, entonces es imposible que un creyente sea incrédulo en términos de salvación. En términos de salvación, hermanos, es una imposibilidad bíblica, ¿ok? Porque cuando Dios te salva, Él te da una salvación que eterna. Y eso es lo que es algo eterno, no lo puedes perder, la salvación es eterna. Entonces, contestando a la pregunta, ¿es posible que un creyente sea incrédulo? ¿Es posible ser un creyente incrédulo? En términos de salvación, no es posible, ¿ok? Pero sí es posible en el sentido, hermanos, de que en nuestra vida, al final somos pecadores, ¿no es cierto? Al final pecamos continuamente en Dios. Y un creyente puede experimentar la incredulidad en su vida diaria. Porque llegamos a dudar a veces de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Somos incrédulos, no creemos a Dios. Y mostramos esa incredulidad y mostramos pecado. Esa es la realidad. En términos de salvación no es posible, pero en nuestra vida como cristianos, pecadores, sí es posible. Bueno, hermanos, justamente eso vamos a ver en la vida de Abraham, en Génesis capítulo 16. Aquí vamos a ver a un creyente que es incrédulo. No vamos a ver a un creyente que perdió la salvación, no, porque esa no se pierde. Es imposible. Pero lo que sí vamos a ver es un creyente que tuvo un momento de debilidad y dudó de la palabra de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Y obviamente, pues pecó. Así que acompáñame a Génesis 16. Vamos a estudiar Génesis 16, versículo 1. Vean, dice Génesis capítulo 16, versículo 1. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Detengámonos aquí tantito, hermanos. Nota cómo Sarai reconocía la soberanía de Dios, ¿no es cierto? Con el hecho de que ella sabía que era estéril. ¿Por qué? Porque Dios, Jehová, así lo quiso. ¿No es cierto? Esto muestra una actitud, hermanos, de Sarai muy sorprendente. Ella sabía, hermanos, que en última instancia Dios es el que determinaba si ella tenía hijos o no.
Esto es algo admirable de Saraí, ¿no es cierto? Ella entendía perfectamente la soberanía de Dios. Ella entendía quién era Dios. Pero vean, hermanos, a pesar de que ella entendía quién era Dios, a pesar de que ella entendía que Dios era el soberano, vean, hermanos, una realidad que pasó aquí. Dice el texto, continuamos leyendo, Saraí sigue hablando y dice: te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Saraí. Vean, hermanos, si leemos esto, pues por supuesto sin tener un contexto cultural de la época, pues se oye raro, ¿no es cierto? Se oye raro. Porque, a ver, Saraí, ¿cómo que si no tienes hijos, entonces que la sierva te los dé? ¿Cómo es posible esa inmoralidad tan grande que está saliendo de tu boca si acabas de reconocer que hay un Dios soberano, ¿no es cierto? Podemos llegar a pensar esto. Pero esto, hermanos, era algo muy común en la época. En la época de Abraham, esto era una práctica más común de lo que puedas imaginar. Sin embargo, hay que saber algo importante. Esta práctica nunca fue el diseño de Dios para el matrimonio. ¿Tú sabes cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? Génesis 2:24, vean lo que dice, más atrás en Génesis. Génesis 2:24, aquí nos enseña el diseño de Dios para el matrimonio. Vean lo que dice Génesis 2:24. Dice así Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Este es el diseño de Dios para el matrimonio. Unirte, dice el texto, y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Pero nota algo, dice Dios que te vas a unir ¿a quién? A tu mujer. No dice a tus mujeres, dice a tu mujer. El hombre y la mujer se unirán y van a ser una, solo uno, una sola carne, ¿no es cierto? Este es el diseño santo de Dios para el matrimonio. Pero en la época de Abraham se acostumbraba que si una mujer no podía tener hijos, entonces los podía tener mediante una sierva, mediante una esclava. Así era la costumbre de la época. Y esa costumbre, pues por supuesto que estaba violando el diseño para el matrimonio que Dios había establecido, ¿no es cierto? Aparte, hermanos, nota, esa costumbre mostraba algo importante. Esa costumbre mostraba la impaciencia y la incredulidad, en este caso, por parte de Abraham y de Saraí. Porque ambos fueron incrédulos, ¿no es cierto? Porque aquí vemos a Saraí que está haciendo una propuesta pecaminosa por ser incrédula, por no creer las palabras de Dios. Porque vean, ¿qué dice Génesis 16? Regresamos a Génesis 16. Génesis 16, versículo 2 al final. Vean, Saraí hace una propuesta pecaminosa y vean lo que hizo Abraham. Al final dice, y atendió Abraham al ruego de Saraí. Abraham también mostró incredulidad. No solamente Saraí. Aquí tenemos un problema muy grave, ¿no es cierto? Tenemos un problema muy serio. Saraí le dice a Abraham, Abraham, yo no puedo tener hijos, soy estéril, pero ahí está mi sierva, acuéstate con ella. Y Abraham atendió a ese ruego. Hay un problema muy serio aquí, hermanos. ¿Recuerdan el capítulo 15? Ahí donde Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo. Y recuerdan que Abraham buscó un hijo mediante también una costumbre de la época. Ajá. Vean, para recordarlo, Génesis 15, versículo 1, vean lo que dice. Génesis 15, versículo 1, vean ahí atrásito, Génesis 15, versículo 1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová
a Abraham diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y escucha, y el mayordomo, o mejor traducido, el heredero, y el heredero de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, o sea, descendencia. No me has dado descendencia, y he aquí que será mi heredero, escucha, un esclavo nacido en mi casa. ¿Se dan cuenta? Vean, hermanos, esta era la costumbre. Tu hijo podía ser un siervo que le tenías mucha estima. Él podía ser tu hijo. En este caso, ¿quién era este hijo? Abraham lo dice, ¿no? Es Eliezer. Y Abraham, hermanos, pensaba que este hijo adoptado podía ser el heredero de la promesa. Pero ¿cómo respondió Dios? Versículo 4. Vean lo que le dijo Dios. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, escucha, no te heredaré sino un hijo tuyo será el que te heredara. O sea, hermanos, esta frase, no te heredaré, sino uno que será el que te heredara, esta frase, se traduce mejor como, no te heredará sino uno que sale de tus entrañas te heredará. O sea, en otras palabras, Dios le está diciendo, va a ser un hijo biológico tuyo. ¿No es cierto? No va a ser por medio de una costumbre de la época. No va a ser por un hijo adoptado, sino va a ser por medio de ¿qué? De un hijo biológico. Entonces vean, hermanos, cómo Dios está rechazando la idea de un hijo adoptado. ¿No es cierto? Y entonces, probablemente por estas palabras, hermanos, en el capítulo 16, probablemente por eso Abraham dijo, como tiene que ser un hijo biológico mío, pues no está mal echar mano de una costumbre también de la época. Y así yo voy a tener un hijo biológico con la sierva de Sarai. Pudo haber pensado eso Abraham, ¿no es cierto? No está mal echar de esa costumbre y ahora sí va a ser un hijo biológico mío. Sin embargo, hermanos, nosotros sabemos que Abraham tenía que esperar en Dios, porque Dios no iba a probar un hijo por medio de una sierva, por medio de un siervo, ¿no? Pues ¿cómo lo sabemos? Ya vamos a llegar ahí en Génesis 17. Génesis 17 deja claro que esto que hizo Sarai y Abraham, a él no le pareció, a él no le gustó. Entonces, hermanos, sin duda alguna nosotros podemos decir que Abraham tenía que considerar la propuesta de su mujer. Él no tenía que ir luego. ¿Y saben algo, hermanos? Este es un principio muy grande para el marido, para el esposo. Un marido sí tiene que considerar las propuestas de su esposa. Sí lo tiene que hacer. Y obviamente, tú como esposo, tú amas a tu esposa, tú respetas a tu esposa, tú escuchas a tu esposa. Esto es sí o sí, porque eso es ser un esposo bíblico. Pero tu esposo debes de considerar todas las propuestas de tu esposa. ¿Por qué? Porque Dios te puso a ti como líder de tu familia. A ti. Tú eres, esposo, el que toma las decisiones en últimas instancias. Eres tú. Pero esa decisión la debes de tomar para el beneficio de tu familia. Pero no te tienes que dejar llevar por lo primero que te dice tu esposa. Tienes que pensarlo, tienes que analizarlo. No porque sea tu esposa ya tienes que ir luego a hacer lo que ella dice. Aparte, tu esposa, tienes que ser una mujer como lo describe Proverbios 31:26. Vean lo que dice Proverbios 31, versículo 26. Hablando de la mujer virtuosa,
Una esposa debe de ser una mujer virtuosa. Y vean lo que dice Proverbios 31:26. Proverbios 31, versículo 26, dice así, escucha acerca de la mujer virtuosa. Ella abre su boca ¿con qué? Con sabiduría. Y escucha, y la ley de clemencia está en su lengua. La mujer virtuosa es prudente con lo que dice, porque de su boca sale ¿qué? Sabiduría. De su boca salen cosas de Dios, cosas de la ley. ¿Se dan cuenta? Así es como tiene que hablar una mujer. Así es como tiene que hablar una esposa. Así tenía que actuar ¿quién? Saraí. Ella tenía que actuar así. Ella tenía que hablar sabiduría. ¿No es cierto? Y también es cierto, hermanos, que Abraham tenía que considerar las palabras de su mujer. Él no tenía que hacerlo al primer hervor, como coloquialmente se dice, ¿no es cierto? Él tuvo que considerar sus palabras. Y otra vez, hermanos, este es un buen recordatorio para los esposos. Cuando tu mujer te pide algo que viole la palabra de Dios, no lo tienes que hacer. Es más, ni siquiera lo tienes que considerar. Tú no debes de actuar como Abraham, tampoco debes de actuar como Adán. ¿Recuerdan la historia de Adán y Eva? Adán atendió el ruego de su mujer al comer ese fruto prohibido, ¿no es cierto? Él no lo consideró, él simplemente hizo lo que su mujer le dijo, y esto está mal. Claro que debes de considerar a tu mujer en todo lo que te diga. ¿Por qué? Porque tu mujer, tu esposa, es la mayor consejera que tienes. Porque marido, de todos los consejeros que tienes, la mayor consejera es tu esposa y tú debes de escucharla. Pero si ese consejo te lleva a pecar, tienes que desecharlo. Tienes que desecharlo. Lo mismo pasa al revés. Tú, esposo, eres la cabeza del hogar y vas a tomar quizás decisiones que te lleven al pecado. Y entonces ahí tu esposa no debes de acceder a esas decisiones pecaminosas de tu esposo. No debes de considerar ni siquiera esas decisiones pecaminosas de tu esposo, de tu marido. Así es como tenemos que actuar, ¿no es cierto? Pero nota, hermanos, aquí Abraham y Saraí actuaron de manera incrédula, actuaron de manera impaciente, de manera pecaminosa, y ellos quieren un hijo ya, ¿no es cierto? Ya lo quieren. Y hermanos, así como ellos, nosotros actuamos a veces de manera incrédula, de manera impaciencia, porque yo ya quiero tener eso que quiero, ya lo quiero. Y sí o sí, cuando tomas esa decisión de manera imprudente, de manera incrédula, sí o sí, vas a pecar. Vas a pecar por ser impaciente, por dejarte llevar en ese deseo incrédulo. Un gran ejemplo, hermanos, de esta realidad, un ejemplo práctico, son los solteros. Ellos son un ejemplo muy práctico de esto. Es que ya me quiero casar porque se me va a ir el tren. Y en lugar de pensar, en lugar de orar, en lugar de buscar a alguien creyente, al final, ¿qué hacen? Buscan los brazos de un incrédulo por la impaciencia. Terminan evangelizando, pero a un incrédulo, no a un cristiano. Por la impaciencia, por la incredulidad. ¿No es cierto? Porque ellos no creen que Dios, el soberano, puede proveer un cónyuge en su debido tiempo. Ellos no creen eso. Por eso les gana la impaciencia, ¿no es cierto? Pero también, hermanos, esto le puede pasar a un empleado, a un trabajador. Porque uno como trabajador
Quizás en su pecado no quiere cumplir con sus responsabilidades, no quiere someterse, no es paciente con su jefe. Y entonces este empleado ya no quiere cumplir con sus responsabilidades y empieza a decir, es que yo merecía que me aumentaran más el sueldo. Es que yo merecía ese puesto que tiene el jefe. Y entonces en esa impaciencia empieza a estropear el trabajo de los demás y no da un buen testimonio. No da un buen testimonio. O ya quiere abandonar el trabajo sabiendo que quizás después no va a encontrar un trabajo. Por impaciente, ¿no es cierto? Esta es la realidad, hermanos. Y esto es lo que nosotros tenemos que pensar. La impaciencia siempre nos va a llevar a tomar decisiones erróneas. O tú, ama de casa, ¿ves que te gusta algo? ¿Ves que quizás es beneficioso para la casa? Pero tú sabes que hay que pagar cosas. Tú sabes que hay que cubrir gastos que son más importantes. Pero por esa impaciencia empiezas a manipular a tu marido para tener lo que quieres. Eso muestra una impaciencia pecaminosa, ¿no es cierto? Porque lo mismo, nuestra impaciencia puede llevarnos a tomar malas decisiones. Y por impaciente, ya me gasté el dinero de la colegiatura. Ya me gasté el dinero que tenía que usar para pagar los útiles. Ya me gasté el dinero que tenía que usar para pagar la deuda. Ya me gasté el dinero para la comida del día. Porque querías algo. Y actuaste de manera impaciente. Vean, hermanos, cómo la impaciencia puede llevarnos a problemas muy grandes, ¿no es cierto? Y por supuesto, la impaciencia es tener una actitud pecaminosa delante de Dios. Porque eso demuestra que no tienes fe en Dios. Eso demuestra que no le crees a Dios. Y eso le estaba pasando a Saraí y a Abraham. Pero vean, hermanos, noten que también la impaciencia trae consecuencias muy desagradables. Vean lo que dice Génesis 16:3. Regresando a Génesis 16, versículo 3, nota cómo la impaciencia trae consecuencias muy desagradables. Y de ese Génesis 16, versículo 3, vean, dice, y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y escucha, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Recuerda el contexto, hermanos. Saraí hizo una propuesta, ¿no es cierto?, de dar a su sierva para que Abraham tuviera un hijo. Abraham, siendo el más contento, lo aceptó, ¿no? Pero vean, hermanos, aquí simplemente lo que hacen es empezar a ejecutar ese plan que ya tenían, ¿ok? Saraí llama a su sierva Agar, se la entrega a su marido, y vean versículo 4, y él, o sea, Abraham, se llegó a Agar, escucha, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Nota, hermanos, que Agar ya empezó a mostrar una actitud de orgullo pecaminoso, ¿no es cierto? ¿Y cómo manifestaba ese orgullo pecaminoso? Despreciando a su señora, despreciando a su jefa. Obviamente, como ella ya estaba embarazada del marido de su jefa, imagínate la superioridad que ahora Agar sentía, ¿no es cierto? Esto es obvio, hermanos. Agar no tenía que actuar así. Ella no tenía que mostrarse orgullosa delante de su señora, delante de su jefa Saraí. Pero nota algo importante. Esto pasó ¿por qué? Por las consecuencias de tomar una mala decisión pecaminosamente. Consecuencias de Abraham y de Saraí. ¿No es cierto? Vean, hermanos, aquí simplemente estamos viendo
el primer fruto de la impaciencia. El fruto de la impaciencia es el desprecio de Agar para su señora Sarai. Obviamente, hermanos, esto nos hace ver que Sarai no estaba contenta. No estaba contenta con lo que estaba pasando. Y por eso dice versículo 5, vean, versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta, o sea, mi mal, dice, mi mal sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. ¿No es cierto? Pero quiero que notes algo, hermanos. Nota cómo Sarai le dice a Abraham, mi afrenta, o sea, mi mal, sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. Esta frase, hermanos, de yo te di mi sierva por mujer, se traduce mejor como yo te di mi sierva en tus brazos. Yo te di mi sierva en tus brazos. Y escucha, y viéndose encinta o viéndose embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Vean, hermanos, cómo al final Sarai está culpando a Abraham, ¿no es cierto? Y esto, hermanos, esto realmente es de risa, porque ¿quién fue la que planeó todo esto? Fue Sarai, ¿no es cierto? Pero como todo salió mal, entonces Sarai le dice, mi afrenta sea sobre ti. Ajá, exacto, eso es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Sarai simplemente está diciendo, ¿ya viste lo que pasó, Abraham? Todo esto es tu culpa y por eso estoy muy dolida. Eso es lo que está diciendo Sarai y se hace la sufrida, ¿no es cierto? Obviamente, hermanos, aquí Sarai no está aceptando su culpabilidad. No lo está aceptando. Y le pide a Abraham, Abraham, tú la regaste y ahora salgo. Eso le está diciendo a Abraham. Ajá. Nota, hermanos, cómo Sarai le está echando la culpa a Abraham, ¿no es cierto? Porque Sarai, hermanos, ella no dijo, mira, Abraham, ya la regamos. Cometimos un error. Pecamos, en plural, grandemente. Ahora, ¿cómo lo resolvemos de una manera que honre a Dios? Ella jamás dijo eso. Esto no pasó. Simplemente le dijo, mi afrenta está sobre ti. Resuélvelo porque tú la acabas de regar, Abraham. Eso lo está diciendo. Pero para acabarla de regar, vean lo que dijo Abraham. Versículo 6. Vean. Y Abraham respondió a Sarai, escucha, he aquí tu sierva está en tu mano, o mejor traducido, tu sierva está en tu poder, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Vean, hermanos, por un lado, la que planeó todo, que fue Sarai, le está echando la culpa a Abraham, ¿no es cierto? Pero Abraham no tomó la mejor actitud que Sarai, porque vean, hermanos, Abraham está aplicando la de Poncio Pilatos, en pocas palabras. Se está lavando las manos, ¿no es cierto? Pues ¿de quién es la sierva? Mía no es. Es lo que está diciendo Abraham, ¿no es cierto? Hermanos, nota cómo este es un claro ejemplo de cómo no se deben de resolver los problemas matrimoniales. Porque aquí Abraham tenía que decir, es cierto, Sarai, nosotros la regamos, estamos cosechando ahora el resultado de nuestro pecado, pero hay que buscar la mejor solución que honre a Dios. ¿No es cierto? Tenía que decir Abraham eso, pero no pasó así. Todo lo dejó en manos de ¿quién? De una esposa enojada, de una esposa airada. Y Abraham tenía que guiarla al arrepentimiento, a la corrección, a glorificar a Dios, ¿no es cierto? Y como resultado, el problema fue muy grande. Que dice que ella, o sea, Agar, huyó de su presencia. ¿Por qué? Porque digan, porque Sarai, ¿qué? La afligía. Esta frase, hermanos, de y Sarai la afligía se traduce mejor como
y Saraí la trataba muy mal, esa es la traducción. O sea, realmente, hermanos, Saraí no fue la blanca paloma, trató muy mal a Agar y por eso Agar, ¿qué? Huyó de su presencia. Nota, hermanos, qué manera tan pecaminosa de resolver los problemas, ¿no es cierto? Abraham y Saraí pecaron grandemente. Agar, hermanos, está crecida en su orgullo. Obviamente eso le está molestando a Saraí. Y en lugar de reconocer que esto sucedió por su responsabilidad, en lugar de resolver estos problemas para glorificar el nombre de Dios, Abraham le dice, es tu culpa, es tu sierva, a ver cómo le haces. ¿No es cierto? Y Saraí se enojó y aprieta la mano. Trata muy mal a Agar y Agar se va. Se va. Sin duda, hermanos, Abraham y Saraí aquí mostraron un egoísmo muy grande. Y con Agar, por supuesto, mostraron un egoísmo muy grande. Ellos tenían que mostrar ¿qué? Misericordia. Tenían que mostrar misericordia. Porque ¿quién fue el que pecó? Abraham y Saraí. ¿No es cierto? Porque ellos fueron los que colocaron a Agar en esta situación. ¿A poco no? No fue Agar la que dijo, yo quiero. No. Fue Saraí y Abraham las que lo colocaron en esta situación. Agar, ¿qué era, hermanos? Agar simplemente era una sierva que estaba obedeciendo a una costumbre de la época. ¿No es cierto? Pero los que realmente habían pecado, ¿quién fue? Abraham y Saraí. Y ellos están mostrando ahora un egoísmo muy grande. No están mostrando compasión. Y esta mala decisión, hermanos, le está trayendo muchas aflicciones a Saraí. Y estas aflicciones duraron años. Años. Como siempre lo decimos, hermanos, tu pecado siempre va a traer consecuencias para ti y para los que te rodean. Siempre, hermanos. Aquí podemos ver que este pecado trajo consecuencias muy grandes hasta el día de hoy. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué este pecado trajo consecuencias muy grandes hasta el día de hoy? ¿Saben o no? Hermano, se me queda viendo. Porque ambos pueblos siguen peleando. ¿Cuáles pueblos? Donde está reinando Ismael, que es el hijo de Agar que concibió con Abraham, Ismael, él, hermanos, es el padre de los árabes. ¿Ok? Isaac, el hijo que tuvo Abraham con Saraí, es el padre de los judíos. ¿No? Entonces, nosotros sabemos que los árabes son hostiles con los judíos y siempre viven en conflicto hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Porque unos dicen, Abraham es mi padre y yo soy el primogénito, y los otros dicen lo mismo, y entonces ahí está el conflicto. Pero vean, ¿desde dónde surgió este problema? Ese problema está acarreado hasta el día de hoy. ¿Cuántos años ya pasaron? ¿No es cierto? Más de 2000 años, más de 3000 años ya pasaron y estos problemas siguen hasta el día de hoy. Hermano, esa es una realidad. Tu pecado va a traer consecuencias muy grandes para ti y para los que te rodean. Date cuenta que ser incrédulos a la palabra de Dios siempre va a traer consecuencias negativas. Siempre. Obviamente, hermanos, dependiendo la magnitud del pecado, es la magnitud de la consecuencia, pero el principio general es el mismo. Todo pecado te va a traer una consecuencia para ti y para los que te rodean, pero una consecuencia negativa. Negativa. Esto, hermanos, debe de llevarte a pensar 2 veces antes de ceder a la tentación del pecado. Debes de pensarlo 2 veces antes de ceder al pecado, porque sí o sí vas a tener consecuencias negativas en tu vida. Es una realidad, hermano. Hay que ver siempre
si cometo este pecado, ¿en qué me va a afectar a mí y a mi familia y a los que me rodean? Piensa siempre 2 veces, hermanos, antes de pecar. Esto es muy serio para tu vida. Dios no juega con este tipo de cosas. Y la pregunta, hermanos, que me lleva a hacer es, entonces, ¿qué debo de hacer yo para evitar la incredulidad y el pecado? ¿Qué debo de hacer para ya no ser un incrédulo y, por supuesto, ya no pecar y que ese pecado no traiga consecuencias a mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Pablo lo contesta en Romanos 6, versículo 12. Vean lo que dice Romanos 6, versículo 12. Romanos 6, versículo 12. ¿Qué debo de hacer para evitar la incredulidad y el pecado? Aquí está. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 12. Escucha, dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Nota cómo empieza diciendo Pablo, ¿no qué? No reine. Esta frase, hermanos, en griego es un imperativo. ¿Saben qué es un imperativo? Una orden, un mandato. Exacto, eso es un imperativo. Entonces, Dios mismo te está diciendo que no reine. Dios te lo está ordenando. No reine, dice Pablo, ¿no es cierto? Pero note esta palabra. No reine, ¿qué? Pues. Este pues es importante. Porque en la gramática, hermanos, esto es una conjunción. ¿Saben qué es una conjunción en la gramática? En la gramática, hermanos, una conjunción es una unión, ¿ok? Es un enlace. O sea, este pues te está enlazando con el versículo de atrás, ¿ok? ¿Y qué dice el versículo de atrás? Vean, versículo 11. Versículo 11 dice, vean lo que dice versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, está diciendo Pablo que tú te debes de ¿qué? Considerar muerto al pecado. Esta palabra de considerar, hermanos, en griego es logizomai. Logizomai. Y es importante esta palabra. Porque esta palabra logizomai o considerar se traduce mejor como pensar. Como pensar. Pero este pensamiento, hermanos, es en el sentido de evaluarte a ti mismo. ¿Ok? Tú debes de pensar, de evaluarte a ti mismo continuamente. Esa es la idea. ¿Ok? Tú debes de evaluarte, de pensar continuamente. ¿Y por qué decimos continuamente, hermanos? Porque esta palabra de consideraos o de logizomai en el griego es un verbo presente. Es un verbo presente. O sea, esto quiere decir que esto lo debes de hacer siempre y continuamente, en cada momento de tu vida. Entonces, hermanos, ¿qué debo de evaluar continuamente en mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que considerar, que evaluar continuamente en mi vida? Que esto, que estás muerto al pecado. Esto es lo que tú debes de evaluar continuamente en tu vida. Tú estás muerto al pecado. Pero estás ¿qué? Vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es grandioso, hermanos. Esto es grandioso. Porque si tú quieres dejar tu pecado, entonces, hermano, escucha, tú tienes que enfrentar tu pecado al pensar en tu mente que ya moriste a ese pecado. Porque recuerda, hermanos, el pecado entra ¿por dónde? Por la mente, por tus pensamientos,
por tus deseos, por tus intenciones. Entonces, cuando tú piensas que ya estás muerto al pecado, entonces tú vas a decir, no tengo que ceder a este pecado que está entrando en mi mente porque yo ya morí a él. Esa es la idea que tiene Pablo. En otras palabras, cuando tú estés como Abraham a punto de discutir con tu esposa, o cuando tú estés como Saraí, esposa, a punto de sacar ese enojo pecaminoso, o cuando tú estés a punto de ir a la mentira, al punto de ir al chisme, a punto de ir a las adicciones, o cuando estés a punto de ir a cualquier pecado, tú debes de pensar y considerar que ya moriste a ese pecado. Ese pecado ya está muerto para mí. El pecado ya no es nada sobre mí. Eso que es mi tentación, sobre mí ya no está, porque ya murió. Y entonces, en lugar de pensar en ese pecado, vas a pensar ¿en qué? En las Escrituras. Vas a pensar en la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque solamente la palabra de Dios te va a dar la fortaleza en medio de la tentación. Y es por eso, hermanos, que aquí en la iglesia siempre los animamos a que estudien las Escrituras para que su mente esté llena de la palabra de Dios y no de tu pecado. Porque cuando tú piensas en tu pecado, lo empiezas a maquinar y lo vas a cometer. Pero cuando tú piensas y pones un freno y dices, yo ya estoy muerto a ese pecado y mejor pienso en lo bíblico, Dios dijo, no mientas, entonces no miento, eso te va a llevar ¿a qué? A ya no pecar, a ya dejar el pecado. Porque como dijo el Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tú debes de santificarte en la palabra de Dios, en los pensamientos de Dios. Entonces, hermanos, ¿quieres dejar de pecar? Llénate de la palabra de Dios. Piensa siempre en la palabra de Dios y no en tus deseos pecaminosos. Eso es lo que está tratando de decir Pablo en el versículo 11. Y entonces, por eso está el versículo 12, porque una vez que Pablo nos enseña versículo 11, Pablo, hermanos, vean, dice versículo 12, no reine pues el pecado, ¿no es cierto? Pero nota, dice, no reine pues. O sea, debido al versículo 11, debido a que tú ya estás muerto al pecado y estás vivo para con Dios, debido a eso, no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales. Esta frase, hermanos, cuerpo mortal, se está refiriendo a todo tu ser, tanto al cuerpo físico como al cuerpo interno. Esto incluye tus pensamientos, tus deseos, tu mente, tu esencia, tus decisiones. ¿Ok? O sea, en pocas palabras, todo tu ser no debe de estar gobernado por el pecado. Por eso Pablo empieza diciendo, no reine porque tú ya estás, ¿qué? Muerto al pecado. Y entonces dice Pablo, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias. Esto quiere decir, hermanos, que tus concupiscencias, o sea, tus deseos pecaminosos, no deben de reinar tu cuerpo, no deben de reinar tu mente, tus pensamientos. Ahora, hermano, quiero que notes algo. Quiero que notes cómo Pablo, aquí, hermanos, quiero que veas cómo Pablo empieza a decirnos que el pecado no debe de ¿qué? De reinar. Eso quiere decir, hermanos, que el pecado puede ser un gobernante en tu vida. Porque ¿quién es el que reina? Alguien que gobierna, ¿no es cierto? El pecado puede, hermanos, dirigirte a tus caminos pecaminosos. El pecado puede dictarte a dónde caminar. Tu pecado puede dictarte
qué hacer y qué no hacer en términos carnales. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado ahora reina sobre ti. El pecado ahora es un ¿qué? Es un gobernante. Y cuando tú dejas que el pecado te gobierne, ese pecado va a dictar tus caminos carnales. Ese pecado va a dictar dónde vas a caminar. Y por supuesto que este pecado te va a llevar a los deseos mundanos, pecaminosos, ¿no es cierto? Por eso dice Primera de Juan 2:15, vean lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Vean cómo el pecado te puede llevar a un deseo mundano y pecaminoso. Y dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, escucha, dice, no améis ¿a quién? Al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, escucha, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, escucha, todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y el mundo qué? Pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vean cómo Juan dice que el mundo pasa. El mundo pasa. Lo que hay en este mundo, hermanos, es pasajero. Lo que hay en este mundo es temporal. Tú debes de pensar que esa tentación a pecar es temporal. Esa satisfacción que le quieres dar a tu cuerpo, hablando en términos pecaminosos, es temporal. Es temporal. Algún día se va a acabar. Esta es una realidad, ¿no es cierto? Todo ese pecado que quieres soltar, dice el Señor, pasa, es temporal. No va a ser permanente. En ese momento te va a satisfacer, sí, pero se va a acabar. Porque todo en este mundo va a pasar. Por ejemplo, hermanos, tú tienes un trabajo y obedecías en ese trabajo a un jefe, ¿ok? Pero por X circunstancia, hermano, tú decides salirte de ese trabajo. Tú ya no más vas a servir a ese jefe porque ya te saliste de ese trabajo. Pero un día, de la nada, te marca ese jefe y te dice, oye, necesito esto, me urge. ¿Tú lo vas a obedecer? No. ¿Por qué? Exacto, porque él ya no tiene autoridad sobre ti, ¿no es cierto? Ya no trabajas para él, entonces no le tienes que obedecer. Bueno, así mismo pasa con el pecado. A veces nosotros somos necios y cedemos al pecado cuando el pecado ya no es nuestro gobernante, cuando el pecado ya no nos gobierna. Porque el mandato de Dios es este, ¿no es cierto? No te dejes gobernar por el pecado. Ese es el mandato de Dios. No dejes que el pecado tenga autoridad sobre ti. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces actuamos como si el pecado fuera todavía nuestro jefe, todavía nuestro gobernante. Porque, hermano, la responsabilidad que tú tienes como cristiano es una responsabilidad enorme. Es una responsabilidad muy grande. Y esa responsabilidad es no dejarte dominar por el pecado. Porque cuando tú pecas, es porque tú decidiste dejarte dominar por ese pecado. Tú decidiste que ese pecado fuera tu gobernador. Y por supuesto, cuando cometes el pecado, es tu culpa. Es tu culpa. Pero nos comportamos como Abraham y Sarai, ¿no es cierto? Empezamos a echar la culpa a nosotros mismos. ¿Para qué lo haces, Abraham? Es tu esclava, no la mía. Y empiezas a echarte la culpa, ¿no es cierto? Siempre queremos excusarnos con lo que hace la demás gente. Pero el que peca, peca porque quiere.
Eso lo enseña Santiago. Vean lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Vean lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice Santiago 1, 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero vean, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o de su propio deseo es atraído y seducido. Nota, hermano, cómo de tu propio deseo pecaminoso eres atraído. Tú pecas porque tú quieres pecar. Esta es la realidad. Y ese pecado te va a traer consecuencias muy graves a tu vida, como lo hizo con Abraham y con Sarai, tanto para ti como para todos los que te rodean. ¿No, hermanos? Esto mismo le está pasando a Abraham y a Sarai, ¿no es cierto? Ellos no aceptaron la responsabilidad de su pecado. Ellos fueron incrédulos, ellos fueron pecadores, y ese pecado los llevó a problemas muy, muy serios. Por eso, hermano, tú sí debes de pensar, tú sí debes de analizar las Escrituras y decir, yo me voy a alejar del pecado, porque si yo peco, si el pecado gobierna en mi vida, voy a estar lleno de muchos problemas, y problemas muy graves como el de Sarai y como el de Abraham. Y después, hermanos, continúa Dios en Génesis 16 mostrándonos cómo Dios actúa en medio del pecado de la incredulidad. Pero eso ya lo vamos a dejar para otra semana, porque ya se me acabó el tiempo. ¿Ok? Así que hasta aquí lo dejamos, hermanos.